dar la grabación. Ahí ya estoy grabando. Si no tengo problemas con la grabación, con mi software de grabación, subiré la clase y les compartiré el enlace por Classroom. Listo, para que puedan verificar si tienen alguna duda, alguna pregunta que hayan hecho. Quedará subido también. Listo. Nuestro curso virtual, entonces nuestro curso virtual es este de acá. Ya tienen acceso todos. Si alguno tiene algún problema subiendo una tarea o algo, me comunica. Entonces en este tablón es como un muro de Facebook, entonces ahí podemos comunicarnos si tienen alguna pregunta, algún aviso general o algo que sea relacionado a la materia, pueden colocarlo ahí. De ahí mismo les estaré avisando el enlace a nuestra clase, así como lo hice hace unos minutos. Y en trabajo en clase pues van a ver agrupados todos los temas. Entonces primero tenemos acá nuestra generación de conceptos. Vamos a tener nuestra selección de conceptos, pero no les aparece porque no hemos generado actividades ahí, pero a futuro ahí estarán. Acá a mano derecha ven las fechas, entonces 26 y 27 de marzo, es decir, jueves y viernes. ¿Listo? Y en la pregunta que hice para generar este espacio. Algunos creo, o no sé si todos tienen acceso acá a esta carpeta de Drive. Si hay algún aviso relevante se los colocaré ahí. Digo, algún software o algún archivo grande que necesiten tener ahí presente. ¿Listo? Y en cuanto a las fechas, pues como ya lo mencionaba, van a ser dos actividades, una el martes y una el miércoles o jueves. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta sobre la metodología? María Fernanda pregunta, ¿la fecha es todo el día? Sí, la fecha es hasta las 23:59. Entonces, sí. Si se dice el martes, es martes hasta las 23:59. Miércoles o jueves hasta las 23:59. Listo, eso sería nuestra metodología del curso. Por el tiempo en que se den las indicaciones de parte del gobierno distrital y de parte de TENCO y de todo el mundo en referencia pues a este tema que tenemos en el país. Listo, entonces continuamos ya con lo que va a ser nuestro tema, que digamos algunos ya han revisado, que va a ser el tema de diseño. Vamos a continuar pues con nuestra asignatura de diseño. Ahí vemos entonces nuestra línea, nuestros pasos para llegar a lo que va a ser un diseño de producto completo, desde planeación, desarrollo del concepto, desarrollo a nivel del sistema, algo que ya deberían tener súper grabado de todas las veces que lo he repetido. Y en este punto vamos a ubicarnos acá al final de la planeación y el inicio del desarrollo del concepto con sus subproblemas críticos. ¿Listo? A este punto lo que deben tener todos los grupos muy claro es ese tema de subproblemas críticos. ¿Cuáles son sus subproblemas críticos? Partimos de ahí porque necesitamos generar conceptos. Entonces acá hago un paréntesis general. Entonces, antes de esta contingencia, igual lo tenía presupuestado. Hay muchos talleres que están bastante incompletos o que, digamos, en la revisión, en la retroalimentación que les dije, hay sugerencias, digamos, fuertes o de fondo. Entonces, vamos a retomar y reforzar lo que va a ser esa parte de generación de conceptos, clasificación de conceptos y selección de conceptos. ¿Listo? La idea es que esa parte quede muy clara. Muchachos, ¿quién está por ahí? Nelson, por favor. Gracias. ¿Listo? Entonces, vamos a reforzar toda esa parte de conceptos hacia allá. ¿Listo? Para que puedan desarrollar mejor su proyecto en cuanto a ese tema de conceptos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un concepto? Los leo por el chat. Recuerden que el concepto tenía dos componentes.
¿Cuáles son los componentes de un concepto? Muchachos, los leo por el chat. ¿Todos me escuchan? ¿2 minutos? ¿2 minutos qué? Muchachos, los leo. ¿Todos me escuchan? Por favor, de 1 a 5 escriban si qué tanto me escuchan. Listo, muchachos, entonces sí me escuchan. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los componentes de un concepto? Muy bien, María Fernanda, son boceto y descripción. Entonces, un concepto es un boceto y una descripción de una solución. Recuerden que ahí estamos buscando solucionar problemas. Como ingenieros, lo que se pide de nosotros es solucionar problemas. Entonces, ese concepto es la solución a un problema y lo vamos a representar con un boceto y una descripción. Listo. Y tenemos dos fuentes para obtener esos conceptos. Fuentes externas como cuáles. ¿Cuáles eran nuestras fuentes externas? Los leo. Links. Tesis, sí, muy bien. Tesis, ¿qué más aparte de tesis? Revistas, foros, artículos. Listo, faltan libros, que es lo más importante. Patentes, también muy importante, patentes. Y recuerden que esas revistas, foros, links, tienen que tener en cuenta mucho la calidad de la información, ¿listo? No es lo mismo un link de monografías.com o de algún link por allá de un foro X a un foro, por ejemplo, de, no sé, el Banco Internacional, una sociedad de ingeniería, ¿listo? Hay que tener en cuenta las fuentes de información y que sean fuentes de información fiables, ¿listo? Eso en cuanto a fuentes externas que ustedes ya tienen muy claras. Pero entonces, en cuanto a fuentes internas. Entonces, fuentes internas tenemos nuestra lluvia de ideas, que pues, es simplemente votar ideas sin preocuparnos si son irreales o no. Y nuestro tris, que es a lo que vamos hoy. Entonces, eso para contextualizarlos dentro del trabajo de clase, dónde estamos y por qué estamos viendo tris. ¿Listo? Entrando entonces, Tris nos propone unos niveles de inventiva, que es uno de los links que les había compartido. Acá se los muestro brevemente. Este fue un link que les había compartido para que verificaran eso de Tris. Eso está en las actividades que tienen ahí compartidas. Entonces se hablaban de niveles de inventiva. Entonces, un descubrimiento o una mejora. ¿Qué requiere más inventiva? De esos dos elementos, ¿cuál requiere más inventiva? ¿Un descubrimiento o una mejora? Los leo. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más opina? ¿Listo? ¿Quién más? Van 3. Vamos 2 a 2. ¿Quién más? 3 a 2. 3 a 3. ¿Listo? Listo, muchachos. Estamos divididos. Entonces, la inventiva es qué tanto tengo que buscar una solución. Es decir, qué tanto tengo que probar para encontrar esa solución. Entonces, acá coloco, por ejemplo, el nombre de Thomas Alva Edison. No sé si está bien escrito el nombre, me perdonan si no. Thomas Alva Edison es el inventor de ¿qué? Cultura general, muchachos. ¿Qué se inventó Thomas Alva Edison? Los leo. La bombilla, muy bien. El bombillo, muy bien. Listo. ¿Y alguien tiene idea de cuántas iteraciones, o sea, cuántas veces probó Alva Edison para encontrar
la combinación de gases y de metal para el filamento para inventar el bombillo? 1000 por 1000 creo que pasó, pero como a la semana. ¿Listo? Cerca del millón. Creo que ahí exageró un poco Andrés Tocanchón, pero sí, fueron muchísimas veces, muchas más de 1000. ¿Listo? Entonces, esa inventiva está relacionada a qué tantas veces yo tengo que probar para llegar a la solución. Entonces, eso es directamente proporcional a mi inventiva, perdón. ¿Listo? Entonces, ahí van a encontrar una tabla que no tengo la mano, pero tenemos unos niveles de inventiva. Ya la busco y se las comparto. Entonces vamos a tener unos niveles de inventiva que van a ir proporcional a cuántas veces yo tengo que probar. Entonces, un nivel de inventiva es más alto en el sentido en que yo tengo que probar más veces para llegar a la solución. Entonces, el descubrimiento, como lo fue la bombilla en su tiempo, tiene un mayor nivel de inventiva, porque tengo que probar más y tengo que tener una solución más diferente o más recursiva para poder llegar a la solución de ese problema. ¿Listo? Entonces, es por eso que tenemos que el nivel de inventiva es mayor para, para un descubrimiento. ¿Listo? Hasta ahí, ¿claro para todos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Los leo? Un momento, les voy a compartir esto. Listo, entonces, preguntas, ¿qué las hice? Entendido, más de 100, listo. Entonces, acá vemos, por ejemplo, este cuadro en el cual vemos el grado de inventiva versus el porcentaje de soluciones. Es decir, de un 100%, o sea, de todas las veces que yo pruebo, cuántas veces puedo llegar a la solución. Entonces, miren que un descubrimiento, el porcentaje de soluciones es muy bajo. A estas alturas, para hacer un descubrimiento, entonces, por ejemplo, la nueva vacuna, contextualizándonos en el tema actual, ese descubrimiento de esa nueva vacuna es un 1%, porque va a ser un montón de pruebas que deben realizar. ¿Listo? Ahí puede que entren varios temas como alguien lo podría catalogar como una mejora mayor, porque ya hubo una mejora para un virus similar, el SARS y el MERS. Entonces puede ser una mejora mayor, pero igual miren que el mejora mayor implica un 18%. ¿Listo? Y pues todo el tema de pruebas y demás. Entonces, el nivel de inventiva es mayor, miren que aquí está el nivel también, es mayor para un descubrimiento que para una mejora o para una solución clara, que es algo que ya es directo. ¿Listo? Volviendo a nuestro 3. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente es ese nivel de inventiva. Ahora, ahí en la metodología se plantea, entonces, esa metodología que va a ayudarnos con herramientas que nos permitan tener un nivel de inventiva mayor. Es decir, que podamos llegar a mi solución de una forma más novedosa y que llegue a mi solución de la mejor forma. Es decir, de la forma más eficiente, que gaste menos recursos y demás. Entonces, la metodología me plantea eso a nivel de contradicciones. De contradicciones entre métricas, variables. Recuerden que ese tema de métricas lo llevamos hablando casi desde el principio del problema de diseño, que va a
necesitamos definir las unidades, ¿listo? Las unidades que están en relación con mi problema crítico. Entonces, problema crítico, velocidad versus potencia, peso, todo ese tipo de cosas, ¿listo? Iván, si quiere puede quitar el video para que nos fluya más la videoconferencia acá. ¿Listo? Entonces, esas son métricas que van relacionadas a peso, a velocidad y demás. Entonces, podemos tener esas métricas que van a ir relacionadas a cada problema crítico. Entonces, lo primero que se les pide en el taller es encuentre o defina o proponga las variables que tienen relación con su subproblema crítico. Entonces, es un problema de peso, es un problema de velocidad. Entonces, para eso van a encontrar los parámetros. Les voy a compartir antes de continuar. Bueno, hay 39 parámetros. La persona que diseñó esta metodología, entonces propuso 39 parámetros que son los parámetros de ese señor que nos va a mencionar para no meter la pata. Entonces acá tenemos 39 parámetros que ustedes van a encontrar y van a buscar cuáles de esos parámetros son más relacionados con su subproblema. Entonces es un problema de peso de un objeto en movimiento, sin movimiento, longitud, velocidad, fuerza. ¿Listo? Esta tabla la tienen ustedes en el taller. ¿Listo? En el taller encuentran, en el enunciado del taller encuentran estas dos diapositivas. Tres. Es un problema de potencia. Es un problema de reparar, de manufacturar. Entonces, miren que se desperdicia energía, se desperdicia una sustancia. Entonces, lo que hizo este señor es, y lo encuentran también en el video que les sugerí, es compilar todo el proceso inventivo que han hecho hasta esa época y parametrizarlo o dar unos parámetros, unas opciones que le permitan al desarrollador analizar su problema en términos de parámetros o de métricas que tiene que mejorar. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué nos ponemos a encontrar esos parámetros? Porque vamos a llegar a lo que van a ser alternativas. Entonces, allá es a donde vamos con esta página acá. Todos están viendo ahí la pantalla de mi navegador. Muchachos, ¿se durmieron? Todos están viendo la pantalla de mi navegador. Listo. Entonces, varios me preguntaban, bueno, ¿cómo se utiliza esa página? Bueno, lo primero es que esa página tiene los 40 o 39 parámetros que acabamos de ver acá. Estos parámetros. Esos parámetros los tiene acá. Y hay en dos direcciones. Entonces, ¿qué parámetro tengo que mejorar? Mientras que qué parámetro tengo que preservar. ¿Listo? Esta página está en inglés, en alemán o en francés. Entonces, pues, lo más cercano a nosotros es inglés. ¿Listo? Entonces, ¿qué parámetro tengo que mejorar? Y miren que aparecen los 39 parámetros. Entonces, lo primero es que ustedes cojan su subproblema crítico, seleccionen qué característica o qué parámetro es más cercano a él y qué parámetro o característica debo preservar. Entonces, un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, tengo que mejorar la velocidad o coloquemos la fuerza, por ejemplo. ¿Y qué característica tengo que preservar? Entonces, digamos que tenemos que preservar la durabilidad. Entonces, tengo que aplicar una fuerza, pero tengo que aplicar la durabilidad en un objeto que no se mueve. ¿Listo? Entonces, acá me dice, por ejemplo, que para esa combinación no hay una solución propuesta. Entonces, probemos con forma, por ejemplo. Entonces, tengo que aplicar una fuerza, pero tengo que preservar la forma. ¿Listo? Entonces, mire que acá me selecciona 4 opciones.
¿Por qué? Porque recuerden que si les paso acá la metodología otra vez, esta metodología nos propone una matriz de 40 por 40. ¿Listo? Una matriz de 40 por 40, o bueno, 39 por 39 parámetros que mejora versus parámetros que empeora. Lo que hace esta página es simplificarnos la vida. Entonces pueden buscar la matriz original de TRIZ y trabajar con ella si prefieren. Pero pues esta página nos ahorra ese trabajo y nos busca el cruce. Entonces el cruce entre el parámetro de mejora y el parámetro que empeora, y nos da las soluciones. Entonces miren que acá para aplicar una fuerza con intensidad y mantener la forma, tengo 4 opciones. Entonces me dice una acción preliminar, cambiar un parámetro, usar materiales compuestos o descartar y recuperar. Sería ese recording. Alguien me corrige si estoy mal. Entonces acá la metodología lo que hace es sugerirme alternativas de inventiva o de solución para que yo pueda ver ese problema desde una perspectiva diferente. Ven que acá los coloqué en español. Entonces tenemos esa metodología, nos da estas 40 alternativas. Entonces miren que está materiales compuestos, está usar oxidantes, adherir cosas, dinámica, que esa dinámica estaría relacionada a fuerzas y movimientos, entonces es decir, realizar eso de una forma dinámica, invertir las cosas, copiar, usar un elemento mediador, ¿listo? Ya a la hora de que ustedes planteen sus subproblemas críticos, o bueno, cojan sus subproblemas críticos, primero los planteen en contradicciones y finalmente determinen cuáles son sus parámetros de la lista anterior y la que les adjunté en el taller. Simplemente lo que deben hacer es remitirse a esta página. Voy, ya les digo cuál página. Bueno, la página que estábamos viendo. Simplemente se van a esta página y colocan el parámetro a solucionar versus el parámetro a preservar. Entonces, el área de un objeto en movimiento versus la velocidad. Entonces ahí me da opciones, ¿listo? Eso es la metodología TRIZ, ¿listo? Entonces la metodología TRIZ nos lleva de una contradicción a lo que va a ser alternativas de solución ingeniosas. Me preguntan a qué me refiero con una contradicción. Entonces, la contradicción es, si me devuelvo acá, es que algo se mejora versus algo se empeora. Entonces, si edito acá para aclarar esa parte y retomar, eso está en el video que ustedes tienen compartido de un mexicano, si no estoy mal. Entonces, eso está, la contradicción él la coloca en términos de lo siguiente: si mejora, pero, bueno, déjalo en mayúscula para resaltar la importancia. Pero, entonces, si hago tal cosa, entonces, no sé, amplío, aumento la velocidad, aumento un parámetro, mejora. Entonces, por ejemplo, para el caso de varios de ustedes que tienen, por ejemplo, embotelladoras, entonces si aumento la velocidad del motor, entonces mejora mi velocidad de producción, por ejemplo, pero por ejemplo, puedo dañar la tapa, puedo romperla, ¿listo? Eso es una contradicción. Entonces, ustedes van a pasar de su problema crítico a una contradicción con esta estructura. Si hago algo, mejora una condición, pero empeora otra condición. Esas son contradicciones.
Luego de que ustedes plantean esa contradicción, van a plantear o a buscar en esa lista de 39 parámetros cuáles son los que más se acercan a su problema. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ese punto? Los leo ahí por el chat. ¿Listo? ¿Preguntas, señores, señoritas? La compañera hizo una pregunta por el chat, profe. Sí, ya la estaba contestando, que fue la aclarar las contradicciones. Em, Es ¿Alguien que yo más? tengo, Sí, 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 nos María Fernanda. ¿Ya no? Listo, muchachos. Uy, muy bien, estamos todos acá. Eh, Listo, llegarán todos los 21. Igual les recuerdo, si, si hay algún problema de que se desconectaron y se perdieron alguna parte, estoy revisando aquí, todavía estoy en la grabación, entonces voy a aclarar dudas y detengo la grabación y subiré ese video, ¿listo? El link les llegará por Classroom, ¿listo? Como ustedes ya todos están en Classroom, entonces ese va a ser nuestro canal de comunicación. Entonces para verificar el video, para verificar el enlace y demás, todo a Classroom. ¿Listo? Entonces, con eso, la contradicción queda de este modo. Entonces, si hago algo, pues si, por ejemplo, acá voy a colocar acción, acción mejora, entonces esto va a ser un parámetro, parámetro entrada, pero entonces va a ser parámetro empeora, empeora. ¿Listo? Entonces, plantea las contradicciones de este modo. Ustedes se van a la página, que ya la cerré, pero ya la busco. Se van a la página y colocan la contradicción que tienen de entrada versus la contradicción que tienen de salida. Y lo que les propongo es que realicen un análisis. Mire, aquí está. Si sé, entonces pero. Entonces, eso en cuanto al taller. Cerrando, cerrando acá, digamos, las aclaraciones de la clase. Entonces, ¿cuándo se usa esto? Entonces, esto es algo de propósito general. Entonces, ustedes estén en ciencias, estén en economía, o en este caso que estamos en ingeniería y en este caso que están en un producto, este método es de propósito general. Por eso quise introducirlo y quise que lo tuvieran presente. Entonces, esto sirve para cualquier cosa que ustedes necesiten solucionar un problema de una forma novedosa. ¿Listo? Entonces, la idea a la hora de lanzar productos es que generemos soluciones novedosas. ¿Listo? ¿Y esto qué? ¿Qué nos plantea? Considerar alternativas diferentes. Volvemos al punto. Puede que ustedes ya tengan la solución, ya tengan muy claro cómo se va a hacer, porque es una mejora sencilla, pero el solo hecho de considerar esas alternativas diferentes ya hace que su solución o su trabajo de diseño tenga un mayor peso. De forma muy corta, entonces, ¿qué sigue en el curso? Entonces, generar esos conceptos, generar los conceptos que va a ser boceto más descripción, clasificarlos y combinarlos, clasificación, combinación y seleccionarlos. ¿Listo? Hacia allá es hacia donde nos vamos a mover en las siguientes semanas y con los siguientes talleres. ¿Listo? Entonces, si se van a dar cuenta, con eso cerramos lo que sería la clase o las aclaraciones del tema y pasamos a lo que va a ser las actividades que tienen para esta semana. Entonces, acá tienen este taller
Vamos a empezar primero con el cuestionario, creo que es. Entonces acá en trabajo en clase pueden ver las actividades. Tenemos 2 actividades. Les sugiero realizarlas en ese orden. Yo igual les trataré de colocar las tareas en orden. Es decir, el día martes les voy a habilitar el cuestionario del foro, que va a ser la primera actividad, y ese mismo día en la clase les comento cuál va a ser la siguiente actividad, el siguiente taller, y les coloco el taller. ¿Listo? En estos talleres iniciales que están muy relacionados a algo que ya vimos, les voy a subir el taller antes, pero ustedes pueden tener pueden hacer aclaraciones y pueden subirlo hasta la fecha límite que esté ahí. Entonces, para esto primero lo que les digo es consulten el link acá del taller que ya tenían, de la metodología, y un video introductorio y responder 3 preguntas básicas sobre niveles de inventiva y lo que es la metodología ahí. Esa es la primera actividad. Y la segunda actividad es precisamente ya el taller de generación de conceptos, que este va a ser en grupos de trabajo. Entonces, en sus grupos de trabajo van a realizar este taller. Por tanto, espero que la calidad del taller sea muy buena. Miren que estamos fragmentando lo que hicimos al final del taller anterior para que tengan un desarrollo mucho mejor y pues los conceptos que se generen sean de buena calidad. Entonces, acá les propongo, mencionen claramente sus problemas críticos. María Fernanda pregunta si una sola persona sube el trabajo. Sí, una sola persona sube el trabajo debidamente marcado, ¿listo? Colóquenme ahí en un comentario y dentro del archivo quiénes son las personas que están en el trabajo y lo sube una persona. Listo, retomando acá lo del taller. Entonces, mencionar claramente los subproblemas críticos. Entonces, eso ya está de la vez pasada, simplemente retomarlos. Mencioné fuentes de solución externas. Entonces, algunos ya tenían unas fuentes de solución externas, digamos, trabajadas. Complementarlas si fallaron o si les hice algún comentario al respecto. Y colocar las fuentes de solución externas. Si ya las tenía, simplemente copiar del taller anterior. Armando me pregunta si hay parte grupal y parte individual. Entonces, el taller es grupal y este cuestionario, este formulario de Google es individual. Este es individual, ¿listo? Les voy acá a hacer la aclaración. Entonces, acá en el enunciado les voy a colocar, claro, individual, ¿listo? Generación de conceptos, que es ese formulario, y ya varios han respondido a la actividad. Individual ese cuestionario y esta parte del taller sí en grupos. ¿Los subproblemas son los que ya tenían? Sí, señor. Sí, todo vamos a seguir la misma línea que ya teníamos. Entonces, esta parte inicial es simplemente pasarlos del taller y nombrarlos claramente. Retomamos, fuentes de solución externas, plantear las contradicciones, entonces escribir las contradicciones, ahí les doy la plantilla, igual está en el video que tenían en la parte del cuestionario. Seleccionen las variables a mejorar y las variables afectadas, entonces para eso se remiten a este documento que es parámetros de contradicción, que se los adjunto en la tarea, y buscan cuál es su parámetro más cercano que mejora y que empeora para la contradicción que ustedes mencionaron. ¿Listo? Simplemente mencionan los parámetros y se remiten a la página. Entonces se remiten a la página, hacen la combinación, entonces puede ser peso, velocidad, y van a hacer un análisis. Entonces registrar las opciones que da la herramienta. Entonces si por ejemplo mi
problema o mi contradicción es el peso de un objeto en movimiento versus la velocidad. Entonces mire que acá me dice antipeso, dinámica, oxidantes fuertes. Entonces, y en la última parte lo que van a hacer es un análisis de eso. Entonces, esas opciones que me da la herramienta aplican para mi problema, cómo pueden aplicar o cómo no pueden aplicar. ¿Listo? Es simplemente coger estas opciones que nos da la herramienta y analizar, hacer el ejercicio de revisar. ¿Tiene sentido lo que me dice la plataforma? No. Y si tiene sentido, pues de una vez cómo se puede trabajar. ¿Listo? Eso es las actividades que tenemos para esta semana. En la parte de asistencia a clase, muy bien, todos tendrían ahí su 5. Entonces, listo. Muchachos, preguntas, recibo preguntas ahí por chat o si quieren habilitar el micrófono uno a la vez, por favor. Preguntas, quedan sugerencias. Estoy pendiente. Los leo acá. Una pregunta, yo sí no entendí. O sea, el paso antes de poner las variables en la página es de la lista que usted deja ahí, que usted mostró, pero yo veo ahí frases, o sea, uno cómo elegiría. No entendí muy bien esa parte. Listo, entonces, respondiendo ahí a Juan, entonces sí, efectivamente, tenemos cada problema que viene, que va a convertirse en una contradicción, donde lo importante es identificar el parámetro de entrada o el parámetro que mejora versus el parámetro que empeora. ¿Listo? Entonces, ese parámetro que empeora y parámetro que mejora lo van a buscar acá en la lista. Entonces, acá, por ejemplo, en la lista esta, entonces me dice Juan que solo ve frases. Espera que me abra aquí. O ya lo busco acá el archivo que tengo local. Parámetros de contradicción. Acá. Peso de un objeto en movimiento, peso de un objeto sin movimiento, longitud, área. Mire que a la final son variables. Área, volumen, estabilidad, temperatura. Entonces vamos acá. Y mire que hablamos de área, longitud, volumen. ¿Listo? Son frases, sí, pero están muy relacionadas hacia una variable. Entonces, una variable que puede ser manufactura, que puede ser, si retomamos aquí, acá, entonces mire, longitud, brillo, temperatura, por ejemplo, energía, durabilidad, ¿listo? Entonces, esas mismas frases van a encontrar el mismo parámetro muy similar aquí en en la página, ¿listo? Entonces, si bien si son frases cortas, van relacionadas a una variable. Entonces, manufactura, operación, confiabilidad, pérdida de tiempo, ¿listo? Potencia, ¿listo? Entonces, van a buscar de esa lista o si lo prefieren, ir a buscar directamente en esta lista, igual van a estar muy relacionados, muy similares. Pues si quieren buscar directamente en esta lista el parámetro está bien y si me lo colocan en inglés no hay ningún problema. Pero eso es lo que se pide, buscar los parámetros de entrada y de salida, bien sea en esta tabla o bien sea acá en la matriz, como ustedes lo prefieran. Bueno, es Señorita, que tengo otra duda, ¿sí? otra inquietud. O sea, los parámetros de entrada serían las contradicciones de subproblemas críticos cuando en el taller dice que escribamos las contradicciones. Sí, correcto, María Fernanda, correcto. Esas son las contradicciones. Entonces, vamos a pasar de una contradicción. Entonces, acá yo les ponía el ejemplo. Vamos a duplicar esto. Entonces, acá yo les ponía el ejemplo. Cada subproblema es una contradicción. Entonces, voy a borrar esta parte final. Entonces, por ejemplo, si volvemos a la clavadora, que es el ejemplo que está en el libro. Entonces, uno de los problemas críticos, si no estoy mal, era aplicar la fuerza o aplicar la velocidad
al clavo. ¿Listo? Entonces, sí, entonces puede ser aplico velocidad o si aplico fuerza al clavo, entonces mejora, entonces ¿qué mejora? ¿Cuál es lo que yo busco mejorar en ese problema? Entonces en ese problema la mejora va a ser velocidad, entonces necesito mejorar la velocidad, entonces acá voy a aclararlo, del clavo, pero entonces va a haber un parámetro que empeora, entonces ¿qué parámetro puede empeorar ahí? Recibo comentarios ahí por el chat. ¿Qué parámetro puede ser el que me empeora o que necesito mejorar ahí? ¿Sugerencias, señores, señoritas? ¿Ninguno? ¿Algo que se les ocurra? Entonces, al aplicar la velocidad al clavo, necesito aplicar fuerza, mejora la velocidad, pero entonces puedo requerir o perder fuerza. Entonces puede ser pérdida o pérdida de fuerza o se requiere una fuerza mayor, se requiere energía, más energía. ¿Listo? Miren que acá vemos que puede que tengamos más de una variable que sea muy similar. Entonces acá está fuerza o energía, que es la energía que yo voy a aplicar al clavo. ¿Listo? Entonces necesito mejorar la velocidad, pero necesito evitar pérdidas de energía. Entonces miremos a ver qué es lo más aproximado acá. Entonces, velocidad. Y acá entonces, peso de un objeto en movimiento, área, fuerza. Entonces mire, podemos hablar de fuerza. Se empeora la fuerza. Podemos hablar de presión. Pérdida de energía, por ejemplo. Entonces, miren que hablamos acá de velocidad versus pérdida de energía. Entonces, miren que una de las opciones es hacer una acción periódica. Y si ustedes recuerdan los conceptos de solución que ellos llevaban, era precisamente una de esas. No aplicar la fuerza de una sola al clavo, sino aplicarlo repetidamente. Hacer varias aplicaciones de fuerza para evitar esa pérdida de energía. ¿Listo? Entonces, con este ejemplo ya podemos ver un poco más claro de pasar de mi problema. Entonces, borramos acá para ganar espacio. Entonces, clavadora. Entonces, acá mi problema es aplicar velocidad al clavo. Pero entonces, mi contradicción sería, si aplico fuerza al clavo, mejora la velocidad, pero se requiere más energía. ¿Listo? Ese sería un ejemplo de cómo pasar del problema a la contradicción y aplicar el método TRIZ. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas adicionales? Les voy a subir estas diapositivas ahí a Classroom. Recuerden que ese va a ser nuestro canal y apenas suba la grabación, la voy a detener en este momento.